Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, vamos a leer desde el verso 1, ¿verdad? Hasta el verso 7. Gálatas 4 del 1 al 7. Nos ponemos de pie para hacer la lectura. Recuerde, Gálatas está en el Nuevo Testamento, casi al final. Está después de la segunda carta a los Corintios y antes de los Efesios. Bien, yo leo el verso 1 y usted el 2 y nos unimos en el 7. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley. ¿Nacido cómo dijeron? Bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vosotros juntos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, te damos gracias. Y yo pongo en tus manos este mensaje. Sé que este mensaje es difícil para algunos, tratar de aceptarlo, tratar de digerirlo. Te ruego, Señor, que pongas en mi boca tus palabras y que yo solo hable lo que tú has querido que yo hable esta noche. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Escóndeme detrás de tu Espíritu Santo. Escóndeme detrás de la cruz de Cristo. Habla tú, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy quiero compartir con ustedes algo. Y quiero compartir algo que puse el domingo en el boletín, que les dije que lo leyeran, para que si así tenían alguna pregunta, la pudieran hacer. ¿Cuántos leyeron el estudio ahí en el boletín? Levanten la mano. Veo que nadie. Creo que voy a tener que dejar de hacer los boletines, nadie los lee. ¿Para qué me meto ahí horas y horas haciendo el boletín si usted no lo aprovecha? Nada más voy a hacer un papelito ahí con el horario del culto y se acabó. Yo pensé que lo iban a leer. Yo lo pensé que lo iban a leer. Con razón a veces no se enteran de las actividades que hay aquí. Si no leyeron su boletín, no se dieron cuenta que el hermano Abdías envió unas pequeñas letras para darle a la iglesia gracias por la ayuda que le enviamos para comprar esos juguetes para esos niños indígenas de Oaxaca.
Así que tampoco pudo haber leído eso. Así que le va a caer de sorpresa. Yo no quería que le cayera de sorpresa, yo quería que usted viniera preparado. ¿Cuántos de ustedes antes de ser cristianos eran parte de la Iglesia Católica? Bueno, veo que no muchos. Que la mayoría sí, pero hubo algunos que no. Sí, hermanos, yo fui católico. No fui un número más en la Iglesia Católica. Yo era un católico activo, participante, colaborador y servidor dentro de la Iglesia Católica. Eso me da autoridad porque la llegué a conocer desde su fondo. He leído libros de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el seminario tuve que leer la teología de Jacob. Él es un teólogo cristiano que me pareció, un teólogo católico cuya teología me pareció excelente. Si los católicos leyeran la teología de San Agustín, pensarían que San Agustín era cristiano y no católico. La teología de San Agustín es una teología 100% cristiana. El problema es que San Agustín no la practicaba por seguir las tradiciones que le habían enseñado. Leí todos los artículos del Concilio de Terán, que en ese concilio fue donde se dieron muchas de las normas que los católicos practican este día. Por eso conozco todas sus doctrinas y todas sus enseñanzas, porque en el Concilio de Terán se hizo todo esto. Leí, y creo que ahí lo tengo, el Concilio de Terán no, pero creo que ahí todavía lo tengo, el Segundo Concilio Vaticano. Lo conservo y lo conozco. Cuando tuve la clase de la Iglesia Católica Romana tuvimos que leer, y es un libro rojo de este tamaño, y tuvimos que leerlo. Por eso puedo hablar con autoridad sobre algunas de las enseñanzas que hay en la Iglesia Católica. Precisamente en el Concilio de Terán es donde se da la doctrina de la siempre virginidad de María, y el que no crea que María fue siempre virgen sea anatema, que quiere decir sea maldito. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a la supuesta eterna virginidad de María? Ahora, quiero decirle que con este estudio yo no le quito a María ningún mérito. Para mí María sigue siendo bienaventurada. Para mí María sigue siendo una persona excelente, una sierva de Dios que se dejó usar por Dios. Pero cuando enseñamos cosas negativas con respecto a María, entonces la estamos ofendiendo. Y hermanos, yo he leído cosas que si usted leyera, vería que los cristianos no ofendemos a María, pero sí la misma Iglesia Católica ofende a María. Una anécdota. Un papa dijo así, contó una historia de que en cierto lugar se habían reunido un grupo como de 1500 personas para un baile, y como había por ahí alguien que no le gustaba ese tipo de fiesta, supuestamente le oró a la Virgen para que los destruyera. Y dijo este papa que la Virgen María quemó ese lugar.
Se salvaron 5 de los 1500 y ellos dijeron que vieron a la Virgen María con 2 antorchas prendiendo todo el lugar. ¿Con quién están comparando a María? Con un asesino. Y si le contara otras cosas que se hablaron precisamente en el concilio de Terán, usted quedaría espantado, se lo aseguro. Espantadísimo de ver cómo realmente la Iglesia Católica deshonra a María. Y usted dirá, bueno, ¿por qué quiere hablar el pastor de esto? Porque tristemente hay en muchos lugares personas que han recibido a Cristo como Salvador personal de su vida, pero que hasta cierto punto siguen adorando a María. Siguen creyendo en la eterna virginidad de María. Gálatas 4:4 es claro, hermanos. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació ¿de quién? Dice, de una mujer. ¿Y nació conforme a qué? Conforme a la ley. Ahora, ¿qué decía la ley a este respecto? Por ejemplo, en Éxodo 13:2 dice, dedicarás a Jehová, dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. También dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Ese es Éxodo 13:2 y el otro es Éxodo 13:12. Ahora, ¿qué enseña la Biblia con respecto a la ley? Dice que todo varón primogénito que abriere matriz, lo verá usted en otro versículo que vamos a leer en un momento, será llamado santo para Dios. Santo para Dios. Jesús era el santo de Dios, ¿no es así? ¿Era o no era el santo de Dios? Gálatas 4:4 dice que nació de mujer conforme a la ley. No. La ley dice que todo primogénito que abriere matriz sería llamado santo a Dios. Así que, ¿qué pasó cuando Jesús nació con María? No tengan miedo, díganlo. ¿Qué pasó con Jesús cuando nació María? O más bien, ¿qué pasó con María cuando nació Jesús? Perdón, lo estaba diciendo al revés. ¿Qué pasó con María cuando nació Jesús de acuerdo a la Biblia? De acuerdo a lo que acabamos de leer de la Biblia. ¿Qué pasó con María? Conforme a la naturaleza de la mujer, pues se abre la matriz. Exactamente. Jesús abrió la matriz de María. Ahora, no se confunda, por favor. No se confunda. Jesús fue engendrado en una virgen. Cuando Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María, ella era virgen. Cuando decimos el nacimiento virginal de María, ya nos salimos de la Biblia. Jesús fue engendrado virginalmente, bíblico. Jesús nació virginalmente, antibíblico. Él abrió matriz cuando él nació. Mire, sigue diciendo la Biblia y veamos lo que nos dice
Lucas, puede ir ahora a Lucas, ¿verdad? Para ver acerca de esto. Si Jesucristo era santo de Dios, tuvo que abrir la matriz de María. Y Lucas es muy claro, miren, capítulo 2, 22 al 24. Vea lo que dice la Biblia. Lucas 2, 22 al 24. Búsquelo para que no diga que yo estoy leyendo otra cosa. Lucas 2, 22 al 24. Búsquelo. Compruebe que lo que estoy diciendo está en la Biblia. Y quiero decirle que cuando estaba haciendo esto leí la Biblia de Torres Amat, una de las Biblias más aceptadas por la Iglesia Católica. Leí la Naka Colunga, otra de las Biblias totalmente aceptadas por la Iglesia Católica, y la que más ama la Iglesia Católica es la Biblia de Jerusalén. ¿Okay? Vea lo que dice. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley, un par de tórtolas y dos palominos. María vino al templo con un solo propósito: ofrecer la ofrenda por su purificación. Al hacer esto, María estaba reconociendo que al nacimiento de su bebé, su matriz fue abierta, porque conforme a la ley tenía a los 40 días, si era varón, si era mujer eran 50 días. Así que las mujeres cuando tienen niñas tienen que guardar no es cuarentena, sino cincuentena. La ley lo dice: por varón 40 días, por mujer 50 días. Así que como María tuvo varón, guardó 40 días de su dieta, y después, porque antes no podían venir al templo, estaban inmundas y no podían acercarse al templo. Se cumplió el tiempo, vino María a ofrecer la ofrenda por su purificación, para ser purificada. Para las familias económicamente pobres, se tenían que ofrecer, lo menos que podían ofrecer era un par de tórtolas, son unos pajaritos, o otros pajaritos, palominos, o 2 tórtolas o 2 palominos. Era lo menos que se les permitía ofrecer, especialmente a las familias pobres. Ahora, vea por favor la secuencia que hay aquí en Lucas. Hay una relación, una secuencia, un seguimiento. Primero, se cumplieron los días de la purificación de ellos. Eso me dice que Jesucristo no nació de manera virginal. Y como dije hace rato, explico. Él fue engendrado de manera virginal, porque por el Espíritu Santo Jesús fue engendrado en el vientre de una virgen que era María. Ella era virgen cuando Jesús fue engendrado. Hasta ahí estamos con la Biblia. Pero cuando decimos el nacimiento virginal de Jesús, ya no salimos de la Biblia y nos fuimos tras la tendencia o tradición de los hombres. Segundo, el varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Jesucristo tuvo que abrir la matriz si sería llamado santo al Señor. Si no la abría la matriz, no sería santo para Dios, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de santo? Maldito. Tuvo que abrir la matriz, si no
sería llamado maldito. Así es que vea usted cada una de estas cosas. Tercero, María estaba consciente de lo que había pasado y por eso tiene que ser purificada, ofreciendo la ofrenda que estaba marcada por la ley para su purificación. Jesucristo fue presentado en el templo a los 40 días. Jesucristo no fue bautizado siendo bebé. El bautismo de los bebés, después les hablaré de eso, no existe en la Biblia. La Biblia nos enseña que los que habían creído, entonces eran bautizados. ¿Usted cree que un bebé de 40 días, usted le pregunta, ¿crees en Jesús? Y le puede decir que sí? ¿Verdad que no? En primer lugar, no razona, y en segundo lugar, todavía no sabe hablar. Cuando yo recuerdo los bautismos de niños, el sacerdote le preguntaba al niño, ¿crees en Jesús como tu Salvador? El padrino contestaba, sí creo. Por eso al padrino se le llama el responsable de la vida espiritual del niño, porque el padrino contestó en lugar del niño. Lea Juan 1:13 para que se dé cuenta que eso Dios no lo acepta. Recuerde otra cosa más. Recuerde otra cosa más. Bien importante esto. En la Biblia, cuando se habla de Jesús en su relación con Dios, ¿cómo se le llama a Jesús? En su relación con Dios, como hijo de Dios, ¿cómo se le llama a Jesús? Como hijo de Dios. ¿El qué? El unigénito de Dios, que significa el único. El único. María se le llama de manera diferente y usted va a verlo. Vea usted Mateo 1, 24 y 25. Búsquelo. Mateo 1, 24 y 25. Búsquelo. Quiero que usted lo vea en la Biblia. No quiero que usted diga, eso es lo que dice el pastor Sánchez. No, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Mateo 1, 24 y 25. Dice así. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Verso 25. Ahí está lo importante. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. Y le puso por nombre Jesús. La palabra conoció en la literatura hebraica y aún otras literaturas antiguas significa que el novio, después de casarse, tiene su relación marital con la esposa. Hermano, José no era ningún anciano. Una de las cosas que dan es que José era un anciano y obligaron a María a casarse con ese anciano, y por eso enseñan que como José era un anciano, pues ya no tenía fuerzas para tener relaciones con María. Mentira. La costumbre entre los judíos, entre los hebreos, era que dos familias se habían puesto de acuerdo cuando las esposas estaban embarazadas al mismo tiempo. Si el tuyo es varón y la mía es hembra, o mujer, perdón, y la mía es mujer, los vamos a comprometer. O si el mío es varón y la tuya es mujer, los vamos a comprometer. O sea, eran de la misma edad, no eran ningunos ancianos. José. María debe haber sido una joven entre 16 y 18 años cuando el Señor se presentó a ella. Y José más o menos por la misma edad. No era
ningún anciano. No se crea, ¿ok? Entonces, ve aquí, dice, pero no la conoció. Ese pero es sumamente importante. Y le digo por qué es importante. Porque el pero significa una acción después de otra acción. En otras palabras, mientras Jesús no había nacido, que esa es la acción, José no conoció a María hasta después que Jesús había nacido. O sea, ya después de que María tuvo la dieta y todo eso, José tuvo relación con su esposa, era su esposo. Era su esposo. Ahora, si esto no fuera suficiente, hermanos, déjenme darle, hay muchos más versos, pero no le voy a dar muchos, unos cuantos versículos acerca de Jesús. Vea usted Mateo 12, 46, 47. Mateo 12, 46, 47. Mateo 12, 46 al 47. Dice así: mientras él aún hablaba, o sea Jesús, a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ahí mismo en Mateo, vaya al capítulo 13, 55 y 56. Mateo 13, 55, 56 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? José, ¿verdad? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Fíjense nada más, ¿cuántos varones eran? Era Jacob, era José, era Simón y era Judas. 4 varones. Y después dice, y sus hermanas, por lo menos eran otras 2, porque está en plural. Así que María, después de Jesús, tuvo 6 hijos. Biblia. Por eso le he dicho que abra por favor su Biblia. Y vuelvo a repetir, esto en nada ofende a María, al contrario, la eleva, la hace más grande a mis ojos, porque siendo una mujer, estuvo dispuesta a obedecer a Dios, aún con riesgo de su propia vida. Aún con riesgo de su propia vida, ella estuvo dispuesta a obedecer a Dios. Ahora vaya usted a Juan. Vaya usted, por favor, a Juan. Y déjeme buscarlo porque se me pasó. Creo que es Juan 7, pero déjeme confirmarlo. Nada más puse ahí los versos, pero me olvidó poner el capítulo. Vaya usted al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 7. Sí, ese es. Juan capítulo 7. Los versículos del 1 al 4. Vean. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Verso 4. Dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace
algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora déjeme decirle una cosa. ¿Cuántos de ustedes han leído una Biblia católica? Ok, veo que nada más 3. Yo he leído varias versiones. Y principalmente la Biblia versión, la Nueva Jerusalén, en el pasaje de Mateo, el primer pasaje de Mateo que leímos y en los demás también, estas Biblias tienen la costumbre de poner cositas abajo. Así, en la parte de abajo del texto sagrado escriben cosas. Y entonces la Biblia de Jerusalén, que es la que más leo, aparte de nuestra Biblia versión 60 y algunas otras versiones, como la del 9 y etc., ponen abajo, no eran sus hermanos, sino sus parientes, porque en aquel tiempo se les decía hermanos aún a los primos o tíos. Falso. Le voy a decir por qué. ¿Cómo se le llama a Elizabeth cuando el ángel le dice, y también tú, Elizabeth, tienes 6 meses de embarazo? ¿Cómo dice el ángel? ¿Tú qué? Tu prima. Ah, no dice prima, dice tu pariente. No dice prima, dice tu pariente. ¿Ok? Tu pariente. Podía ser prima o podía ser tía, no sé qué sería, ¿verdad? Pero era su pariente. Ok. Déjeme darle 3 palabras griegas. 3 palabras griegas sumamente importantes. Por ejemplo, cuando se habla de Elizabeth, tu pariente, la palabra que se pone ahí es subgenes. Es la palabra que se pone para esta pariente, es subgenis, que es precisamente la que se encuentra ahí en Lucas 1:36, cuando el ángel le dijo, tu pariente Elizabeth. Ahora, el nombre para hermano en griego es adelphos, que tiene que ver con alguien que es tu propia sangre. Adelphos siempre se va a traducir en griego como hermano, subgenis como pariente, prima o tía o lo que sea. Y la otra palabra, adelphe, ese es para hermana, que es la misma raíz, la misma raíz que precisamente tenemos en adelphos, o sea, hermano. Así es que les digo esto, hermanos, vuelvo a repetir, no con un propósito de burlarme de María o de la Iglesia Católica Romana. Yo respeto cada creencia. Pero si usted es cristiano y usted ha recibido a Cristo como Salvador, yo le estoy hablando a usted. Porque usted tiene que darse cuenta que la idolatría, y de eso vamos a hablar la próxima semana, es pecado ante los ojos de Dios. Y la adoración, con todo el respeto que se le rinde a María, es idolatría. Como les he dicho, aún agarrar la Biblia y ponérsela en la cabeza cuando le duele la cabeza para que así se le quite el dolor de cabeza, es bibliolatría. Así cualquier otro objeto que usted quiera usar para sustituir a Dios es idolatría. Es idolatría. Hermanos queridos, hay infinidad de versículos donde la Biblia dice que la idolatría
saca la ira de Dios contra los idólatras. Muchos dicen que oran a María porque María es la intercesora ante Dios para que nos conceda lo que pedimos. Tito nos dice otra cosa. Tito nos dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y el oportuno socorro. En ninguna parte de la Biblia nos dice, busca un intermediario para que interceda por ti. La Biblia dice sí, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones, pero dice que Jesús es el que intercede por ti y por mí delante de Dios. Delante de Dios. Apelo a tu naturaleza ahora cristiana, porque si queremos ser bendecidos y que Dios nos bendiga, debemos hacer a un lado todo tipo de idolatría. Dios lo bendiga, hermano. Mire, quiero darle 5 minutos o hasta 10 minutos, pues. ¿Tiene preguntas? Hágalas. No se quede así nada más. Tal vez usted no estuvo de acuerdo con lo que enseñé. Usted puede decirme por qué. Y con gusto puedo decirle lo que la Biblia dice con ese respecto. Para el cristiano, hermanos, la Biblia es nuestra norma de vida, nuestra norma de fe. Y para nosotros, nada que no esté en la Biblia, no lo aceptamos. Nada que no esté en la Biblia, no lo aceptamos. La Biblia para nosotros es nuestra brújula, el itinerario, el horario de nuestra vida, la que nos dirige, la que nos aconseja, etcétera, etcétera. ¿Tiene preguntas? Háganlas con toda confianza. ¿Es cristiano y todavía conserva alguna imagen en su casa? Vale más que la tire. Porque también hay una maldición de parte de Dios contra la idolatría. Y Dios dice que a todo aquel que practica la idolatría lo visitará con el mal hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Conserva por ahí una cena del Señor? Yo tengo una pregunta, pastor. Dígala. Como más un comentario. Ok, nosotros creemos y confiamos en el Señor y no tenemos nada de eso. Pero usted está diciendo de las personas que tienen eso, como una hermana y su esposo no es creyente, no la va a tirar, aunque el hermano diga la va a tirar, su esposo no quiere. Que se ponga a orar para que Dios cambie la vida de su esposo y lo pueda hacer. Por eso le digo, esa es pregunta. Sí, debe orar. Debe orar. Ella no puede llegar ahorita y decir esto y esto. No, tiene que orar porque si no se puede buscar un problema con el esposo. Pero debe orar para que Dios le abra el entendimiento al esposo o a la esposa y pueda entender, ¿verdad?, el esposo, el por qué se debe hacer. Yo no sé la hermana Delia, ¿verdad?, pero posiblemente si tuvieran alguna imagen ella tendría problemas para tirarla. Yo la entiendo. Yo la entiendo perfectamente. No te estoy diciendo ve y arráncala y tírala.
Pero hay que orar. Hay que orar. Porque mientras esté ahí, mire, es interesante lo que la Biblia de Jerusalén dice con respecto a los ídolos. Los llama demonios. Y un día les voy a traer la Biblia de Jerusalén y se lo voy a enseñar. Yo creo que tú una vez me preguntaste y la leíste, ¿te acuerdas? Sí, ahí tenemos una. Ahí La Biblia de Jerusalén llama a los ídolos demonios. Así se lo digo. Ya no se diga la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una triple o cuádruple traducción. La Vulgata Latina viene del latín al alemán, al inglés, al español. Pero antes fue del hebreo. Fue del hebreo y griego al latín, al alemán, al inglés y al español. 5 traducciones. Dice hasta peor, dice que todos los que adoran serán igual que ellos, todo dice. Igual que los ídolos. Lea usted Isaías. Ay, se me puso. Serán igual que ellos. Ay, ¿cuál es el pasaje de Isaías? Bueno, después se los comparto. Dice Isaías: tienen ojos y no ven. Tienen pies y no caminan. Tienen brazos y no agarran. Tienen boca y no hablan. Yo se los doy después ahí el de Isaías. Hermanos, hagan conciencia. Si usted tiene que tener por la situación de que a su esposo o su esposa no es cristiano, créalo. Dime, Tomás. Hay unos reducidos en Isaías 45. Exacto. Léelo, por favor. Fuerte. Reunidos y venid juntados todos los sobrevivientes entre las naciones, no tienen conocimientos aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. ¿Ya oyeron? Y ruegan a un Dios que no salva, ¿no? Es otro pasaje. Bueno, vamos, hermanos, a ir a Dios en oración. Si tiene una petición, voy a pedirle a mi cuñado que ponga atención para que él nos despida en oración. Si alguien tiene una petición, dice, por favor, apágame el video. Si alguien tiene alguna petición, por favor, puede hacerla y mi cuñado orará por ellos.